amigos? Muy buenas noches, bienvenidos a otra nueva edición de Abogado Responde. Estamos aquí en Televisión de Ferrol, en Canal 31. Ya saben, la televisión que les acompaña continuamente, pero en el caso de nuestro programa, las noches de los viernes y la tarde de los sábados. Y ya saben, cuando quieran en internet. Nos pueden ver desde cualquier parte del mundo en www.tvferrol.es. Por supuesto, en televisión en directo y en televisión a la carta, pues ya ha pasado un tiempo. A veces tardamos, a veces se nos quejan porque tardamos un poquito en colgar el programa. Eso es cierto. Bueno, tardamos un poquito de solucionarlo, pero se acaban colgando todos. De hecho, pues hay, hombre, yo no digo que estén los 6 años que llevamos en antena, pero bueno, hay muchos programas colgados y no sé si todos, pero buena parte de ellos aún siguen colgados con ese enlace que tenemos con YouTube. Bueno, pues la actualidad manda. La pasada semana, justo el viernes pasado, el 25 de noviembre, pues se produjo el día, se celebró en todo el mundo el Día Internacional contra la Violencia de Género, y la verdad, pues bueno, como ya tenemos comprometido al invitado, pues no pudimos meter un poco ningún tema de ese día, pero bueno, nos quedó así un poquito la espina clavada y vamos a tratar de saldar esa deuda en el programa de hoy. Y vamos a hablar precisamente de ese tema, de la violencia de género. Se analizan pues muchas perspectivas, los medios de comunicación se suelen quedar siempre cuando hay pues una lamentable víctima y se quedan con lo que ocurrió y tal, con esa parte. Nosotros desde luego no vamos a tratar esas partes, para eso ya están los informativos, pero sí vamos a tratar la perspectiva profesional. Un programa como El Abogado Responde, por supuesto, tiene que tener la perspectiva del letrado, del abogado que atiende a las víctimas, y para eso pues tenemos en muchas partes, pero en especial en Ferrol, un servicio que funciona muy bien, el servicio de turno de oficio de violencia de género, y tenemos la fortuna de contar con unas personas que están en ese servicio y que pasamos ya a saludar. Hola Mar, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Y muchísimas gracias por estar aquí en Abogado Responde. Nada, para mí es todo un placer poder estar hoy aquí, sobre todo pues por el tema que vamos a tratar. Gracias a vosotros. A ti. Bien, Mar, bueno, he dicho bien, yo a lo primero es un poquito, yo creo que hay que felicitar, de hecho, a recibir un premio en servicio, y de eso es con lo que quería empezar la entrevista, que habéis recibido un premio por la atención que prestáis a las víctimas, ¿no? Sí, efectivamente, es para nosotros también un auténtico honor, ¿no?, que el Consejo General del Poder Judicial pues nos hubiese tenido en cuenta en ese aspecto, y aparte de darnos el premio, se explicaron también en ese acto los motivos por los que nos lo daban, y la verdad es un honor que realmente nos tengan en esa consideración, por supuesto. Ha sido, por supuesto, bonito recibirlo. Y bien, Mar, bueno, antes un poquito de explicar, si te parece, un poquito cómo es la atención, el protocolo y demás, ¿cuánta gente estáis ahí en el turno, más o menos? Mira, dentro del turno de oficio, el turno de violencia es un turno aparte. Es decir, aquí en Ferrol hay muchos abogados en el turno de oficio, pero no todos esos abogados están en el turno de violencia, porque a veces hay confusión. Escuchas turno de oficio, creen que es todo el mismo saco, efectivamente, pero es y no. En el turno de violencia no somos tantos. ¿Qué ocurre? Que incluso cuando tenemos que asistir, cuando nos llaman, tampoco somos tantos. En el turno normal de oficio hay 3 compañeros, en el turno de violencia somos 2. Esa semana, la semana que se nos asigna. Con lo cual, con que uno esté ocupado, digamos, o de viajes, ya el otro se encarga de todo, ¿no? Efectivamente, pero bueno, sí que es verdad que tenemos aquí la suerte de contar con un gran compañerismo, y en ese aspecto pues no tenemos problema y lo vamos solucionando bien. Pero sí, no somos tantos como en el turno de oficio, claro. Es un servicio menor. Y bueno, otra cosa que a lo mejor se pregunta la gente, desde luego en el turno de violencia de género hay abogados, no solamente hay abogadas. Por supuesto, por supuesto. Que es una cosa que a lo mejor surge la duda, porque sí es verdad, y yo creo que nos lo puede confirmar Mar, que hay ayuntamientos que prefieren que la persona que lleva los temas de violencia de género, la abogada que comparte, eso, sea una abogada, ¿no? Y a veces pone limitaciones a que sea un abogado el que asiste. Claro, sí, yo creo que tenemos un poco, ¿no?, que intentar
tener un pensamiento un poco distinto en ese aspecto. Hoy en día, por supuesto, tanto un abogado como una abogada, sea hombre o mujer, si somos profesionales, que es lo que tenemos que ser, y tenemos que tener la formación precisa, para eso sí que es verdad que contamos con importantes medios, tanto a través del Colegio de Abogados como el Consejo de la Abogacía Gallega. Tenemos una formación continua que de hecho se nos exige, así, los que estamos en el turno de violencia tenemos que tener esa formación continua y somos profesionales, ¿vale? Da igual que seamos hombres, mujeres, porque al final si somos profesionales vamos a darles atención a esa persona, a esa víctima, a esa mujer en este caso, pues exactamente igual. Lo importante es ser profesional. Pero sí, yo no sé si en Ferrol, pero sí ha ocurrido casos, es verdad que una mujer prefería que le asistiera una abogada. Bueno, vamos a ver, aquí esto es una atención personalizada. ¿Eso qué significa? Que si se diese el caso, nosotros lo que tenemos que intentar siempre es asesorar desde el inicio, porque además incluso a veces ese asesoramiento es previo a la interposición de la denuncia. Entonces, para asesorar bien, lo que hay que intentar, por supuesto, es lo primero, que esa persona con la que estamos hablando, a la que nos estamos dirigiendo, se sienta cómoda. Si esa persona, efectivamente, pues por lo que sea, prefiere una mujer, en ese caso, se buscaría la forma, por supuesto, de que fuese... No, si nosotros, vamos a ver, lo que se pretende aquí es que esa persona esté cómoda y una persona que no esté cómoda, que esté nerviosa delante de ti, estamos hablando, vamos a ver, hay que ponernos un poco, aunque a veces resulte complicado, en la piel de estas personas. Están en un estado de miedo, de nerviosismo, que no es lo habitual en cualquier otro cliente que te pueda entrar por la puerta. Entonces, lo primero es intentar conseguir pues esa calma y esa serenidad para tú poder asesorarlo. Y evidentemente si esa persona pues prefiere, por lo que sea, y está más cómoda con una mujer, pues por supuesto, claro que sí. Claro que sí, claro. Será ese servicio. Sí. Muy bien, de cualquier forma sí es verdad que sí hay más abogadas, ¿no? El turno de violencia más que abogados. Hay bastantes abogadas, pero también es lo que te acabo de decir. También hay abogados, son todos muy buenos profesionales, y eso sí que lo quiero dejar claro, y sobre todo pues a las personas que nos estén escuchando y algunas de esas personas y viendo, en este caso sí, que se pueden encontrar un poco en esa situación, que si se encuentran más cómodas por lo que sea con una mujer, que lo transmitan, pero que de verdad que hay unos auténticos profesionales, tanto hombres como mujeres, y que también se tienen que quedar con eso, que en ningún momento les pueda quedar la duda o piensen que a lo mejor por ser un hombre se van, no sé, no las va a entender tanto. No, aquí nosotros, nuestra labor como abogados, pues es asesorar a nivel jurídico y bueno, como iremos explicando, no solo a nivel jurídico, porque al final esto es una protección integral, entonces una cosa lleva a la otra. Tú no solamente, claro, asesoras para cómo se interpone una denuncia o qué hay que hacer para presentar una denuncia y qué pasa después de la denuncia, no, hay que también informar sobre todo lo demás, es una información integral, pero esa información integral tanto la puede dar el hombre como la mujer, si son abogado o abogada, si son realmente profesionales. Y repito, todos los profesionales que están en este colegio en el turno de oficio lo son. La formación continua se nos exige, con lo cual, evidentemente, y además no hay que olvidar una cosa, es voluntario, es totalmente voluntario. Es decir, los que estamos aquí... Como el turno entero, por efectivamente, cierto, efectivamente. Antes era obligatorio, con lo cual había abogados que digamos que de mala gana, entre comillas, llegaban a prestar el turno de oficio para ser voluntarios. Entonces eso es muy positivo. Todos sabemos que si es voluntario estamos pues porque queremos. Y si estamos porque queremos es porque hay algo que nos motiva, ¿no? Y en este caso pues es evidente, ¿no? El tema que nos motiva. Sí, es más que evidente. De todas formas es curioso lo que comentabas, Mar, porque es verdad que no solo en este caso, sino en general hay clientes, ¿no?, que parece que tienen miedo de contar ciertas cosas al abogado, ¿no? Parece como si olvidasen que hay un férreo secreto profesional y obviamente la peor infracción que puede cometer un abogado es desvelar nada de lo que ha recibido, ¿no?
Claro, efectivamente tenemos que pensar que muchas personas no están acostumbradas a hablar con un abogado. Incluso pues, en el caso que nos ocupa, pues hay víctimas que la primera vez que se encuentran con un abogado y que hablan con un abogado es en un caso así. Entonces, evidentemente, si ya hay personas de por sí, sea por ese tema o por otro tema, que a lo mejor pueden estar más o menos cohibidas de inicio, pues evidentemente en un tema así, si la persona ya puede tener un poquito ese pensamiento, todavía se puede acrecentar. Entonces, vuelvo a repetir, nuestra labor también es una labor de transmitir esa confianza. Aunque es verdad que nosotros tenemos esa obligación de no desvelar, evidentemente, tenemos un secreto profesional, eso lo sabemos nosotros, ¿vale? Como profesionales, pero puede haber un desconocimiento por parte de esa persona que está delante de nosotros. Entonces nosotros también tenemos que ofrecer esa confianza e informar en todo momento si vemos esa persona pues, que está desconfiada o que no hay, bueno, esa relación de confianza abogado-cliente que tiene que haber, en todo momento tenemos que transmitirle esa confianza y que nosotros evidentemente tenemos esa obligación, ese secreto profesional que está ahí, ¿no? Muy bien. Bueno, creo que a lo largo de la charla está quedando claro que la profesionalidad, obviamente, del servicio, pero bueno, lo que creo que está un poquito ya, y ahora vamos a un poco entrar en, si te parece, que el protocolo que está quedando claro es que el abogado en temas de violencia de género no es solo abogado, es un poquito psicólogo, ¿no? Sí, claro. Vamos a ver, en el tema de la violencia de género, la protección legal que se da, tanto a nivel estatal como a nivel gallego, la ley que tenemos, es una protección integral. Es decir, es una protección tanto a nivel sanitario, a nivel psicológico, a nivel administrativo, a nivel económico, a nivel judicial. Asistencial. Entonces, nosotros cuando asistimos tenemos también el deber de no solamente asesorar en ese aspecto, limitarnos al aspecto jurídico y a explicar un poco pues, cómo es ese protocolo a nivel jurídico, sino también desde el inicio, y como veremos y luego vamos a ir desgranando las distintas partes, hay que explicarle a la persona que evidentemente no solamente tiene esa protección jurídica, tiene también esa protección sanitaria para ir al médico y ya en el juzgado para que esa persona, esa mujer la pueda ver un forense, tiene también esa protección económica, hay ayudas económicas que también, pues si se solicitan, también están ahí, y luego, lógicamente, está esa ayuda psicológica, esa ayuda asistencial que también tienen. Pero aparte de todo eso que nosotros tenemos que informar, como tú muy bien dices, sí que es verdad que a mayores en nuestro trabajo, aunque no somos psicólogos, sí que es cierto que hay que pensar qué tema estamos tratando. Y entonces, precisamente por el tema que estamos tratando, sí que es verdad que sin quitarle el puesto a los psicólogos, que ahí están y la profesionalidad está ahí y de hecho, como digo, la protección también es psicológica y estas personas tienen exactamente igual que tienen el derecho de acudir al abogado, también tienen esa protección asistencial. No deja de, por nuestra parte, a la hora de tratar a estas personas, pues siempre está ese tema psicológico ahí que tenemos que tener en cuenta. Por eso decía, si ya tú a una persona por cualquier tema jurídico pues tienes que transmitirle pues una confianza, una seguridad, porque no hay que olvidar que nuestro trabajo se basa en eso, en la relación de confianza, que es básica, pues imagínate en un tema así, cuando nos encontramos con una persona pues muchas veces pues en un alto grado de nerviosismo, evidentemente, y de miedo. Lógicamente. Bien, Mar, pues si te parece vamos a empezar a desgranar. Vamos a ver, estamos viendo mucho estos días en escaparates de la ciudad de Ferrol y en otras partes abundante cartelería en la que, bueno, prácticamente todos van en una sola línea, ¿no? Sensibilizar a las personas que no se atreven a denunciar. Si te parece, vamos a entrar, si parece, justo en ese momento. Vosotros obviamente entráis solo cuando hay una denuncia. Vamos a ver, efectivamente. De todos modos, aunque sí que es cierto que el turno, los abogados que estamos en este turno, entramos en ese momento, no hay que olvidar, antes de entrar en ese momento, y eso hay que dejarlo también muy claro, que en cualquier momento, estas personas
pueden acudir a los juzgados. Y aquí, hablando ya de Ferrol, hay un servicio de orientación jurídica maravilloso, con muy buenos profesionales, en los cuales, el SOJ, el Servicio de Orientación Jurídica, en el cual estas personas ya pueden ser informadas. Quiero decir, depende de cada caso. Hay Decimos casos, a los espectadores dónde está ubicado. Sí, está en los juzgados de Ferrol. Perfecto. Está en los juzgados de Propio Ferrol, edificio, en la juzgado. primera planta. Perfecto. Y, ¿qué quiero decir con esto? Que dependiendo de cada caso, pues hay mujeres que pues denuncian ya en el momento que pues ocurre pues algo más grave, o que en ese momento ya tienen un terror absoluto y que ya lo hacen porque por su integridad ya física, pero a lo mejor puede haber casos también, y puede haber supuestos en los que en un determinado momento, sin atreverse todavía esa persona a denunciar, necesita una información. Sé que hay unos teléfonos que también se puede llamar, pero hablando ya de lo que nos compete a nosotros, a los abogados, también pueden acudir al servicio de orientación jurídica, y muchas veces el tener la persona delante, el tener el profesional delante, no es lo mismo que estar a un teléfono y obviamente. que te informen. Entonces, eso también es importante decirlo. Cualquier mujer que en cualquier momento pues siente que necesita pues un poco ese asesoramiento, pero que todavía no ha dado el paso o no se atreve a, pues evidentemente puede acudir ahí, y ahí se le va a informar absolutamente. Y hay muchos casos, Mar, en los que la gente va simplemente a asesorarse y por el momento no presenta denuncia. Sí, claro, sí los hay también, sí los hay. A ver, es que aquí no se puede generalizar, y aquí yo siempre lo digo, hay que personalizar, porque cada caso, como dice el refrán, es un mundo. Es decir, hay personas que tienen un miedo terrorífico y ese miedo hasta les impide acudir al juzgado por si, pues no sé, o por si la ven, o por si alguien le pregunta, o por lo que sea, y hay otras personas que no, que necesitan a lo mejor pues esas informaciones previas para que llegue un momento y diga, pues denuncio, ¿no? Depende un poquito de cada caso. Una cosa más, si te parece, vamos a aclarar ese tema de la denuncia. Sí. Lo que está claro es que la denuncia solamente la puede presentar la persona afectada. ¿Es correcto, Mar? Claro, vamos a ver, una vez que haya ese asesoramiento previo, ¿no? Como decimos, ya ha llegado el momento de la denuncia, esa persona tiene que denunciar. ¿Qué ocurre? Que una vez que denuncia, ahí sí es el momento, como muy bien decías tú, en el que aparecemos nosotros, turno de violencia, por primera vez en ese aspecto, ¿vale? Aunque, como decimos, ya antes están ahí, efectivamente, sí. Entonces, en ese punto, nosotros, si así lo quiere la víctima, acudimos ya a las dependencias de comisaría, y en esas dependencias de comisaría estamos con la persona tanto antes como después, y en el momento en el que esa persona esté interponiendo la denuncia. Evidentemente siempre hay que respetar lo que quiere esa persona, esa mujer. Hay mujeres que pues prefieren estar pues ellas solas con el policía interponiendo la denuncia, y hay otras que no. Entonces, para eso también está la policía, así nos informa, y nosotros vamos a estar ahí pues en ese momento, si esa mujer así lo quiere. ¿Qué ocurre? Una vez que se presenta esa denuncia, pues automáticamente ya hay una movilización a nivel policial y se va a proceder a la detención de esa persona, de ese hombre denunciado. Y a partir de ahí ya es cuando se va al juzgado, a las dependencias judiciales. A partir de ahí sí que es cierto que nosotros ya como abogados tenemos que estar sí o sí. Quiero decir, ahí ya va a haber unas declaraciones. Perfecto, antes justo, vamos a ver, la persona ya está completamente asesorada o asesorado, no, pero bueno, da el paso, denuncia, va a la comisaría con o sin abogado, presenta la denuncia. Ese momento en que presenta la denuncia y en policía y que le citan, digamos, entiende que para el juicio rápido, ¿cuánto tiempo puede pasar? Bien, el juicio rápido puede haberlo o puede no haberlo. Eso sería como el último paso, ¿vale? Una vez que esta mujer presenta la denuncia y se detiene, que eso es muy rápido todo, estamos hablando de unas horas, se detiene, bueno, la detención es inmediata, la detención de la persona, del hombre denunciado.
También a las pocas horas ya se nos está citando para el juzgado, es decir, pasa nada, dependiendo un poquito de a qué hora sea la denuncia, pues si la denuncia se produce por la tarde, pues va a pasar todo a las dependencias judiciales, pues por ejemplo al día siguiente, previa detención del denunciado. Por la mañana, claro. Efectivamente. Entonces, ahí la persona que denuncia tiene que estar extremadamente tranquila, porque desde el momento que denuncia se produce esa detención y aparte de producirse la detención, desde el momento uno, desde el momento que esa persona denuncia y está en las dependencias policiales, hay una protección también policial, que eso no hay que olvidarlo. Es decir, esa protección policial no solamente viene desde el momento que el juzgado dicta, como luego diremos, una orden de alejamiento, de otro tipo, efectivamente, desde ese mismo momento hay una protección. Entonces, vamos para el juzgado y en ese momento, que como decimos es casi inmediato a la denuncia, se producen las declaraciones. No hay juicio rápido todavía. Es decir, lo que tiene que ver el juez es si realmente hay indicios de delito. ¿Vale? Entonces se producen unas declaraciones, volvemos a lo mismo. La mujer que denuncia ahí también tiene que estar totalmente tranquila. ¿Por qué? Porque va a ir acompañada al juzgado por esa protección policial. En ese momento se va a encontrar ya con el abogado, hay unas dependencias ya separadas para esa mujer visual con el abogado y que con su abogado, su abogada, y que ya no pueda tener ese contacto visual, y en esas declaraciones que se van a producir ante el juez y también con intervención del Ministerio Fiscal, que luego diremos también que también interviene, pues esa persona, la denunciante, no va a ver al denunciado. Entonces, las declaraciones son por orden, primero declara una parte, luego declara la otra, y, repito, sin ese contacto visual, es después cuando el juez, ese mismo día, justo después de las declaraciones, tiene que tomar decisiones. ¿Qué decisiones puede tomar? Puede tomar la decisión de que entiende que no hay indicio alguno de delito, entonces se archiva el procedimiento y ahí acaba el tema, o también puede ocurrir que sí haya un indicio de delito. En ese caso hay como dos vías. Tenemos la vía de que si realmente el juez todavía no tiene, por así decirlo, las pruebas suficientes para ya acudir a ese juicio rápido, entonces se transformaría ese procedimiento en lo que se llaman diligencias previas, que lo que quiere decir no es más que durante el tiempo que considere el juez oportuno se van a solicitar una serie de pruebas, muchas veces testificales, de testigos, para ver si realmente podemos pasar a ese juicio rápido o no. Pero, una vez más, hay un dato aquí muy importante. Desde el momento número 1 de intervención del juez, que no se archiva, es decir, que esto continúa, que sigue, sea porque hay un juicio rápido o sea porque esto pasa primero a diligencias previas, desde ese momento ya el juez dicta una orden de protección judicial. Es decir, la víctima está protegida desde el principio. Tenemos esa protección policial de inicio y tenemos esa protección judicial del juez desde el momento, evidentemente si no se archiva, desde ese momento. Entonces hay una orden normalmente de alejamiento, si así lo considera oportuno el juez, y aparte de esa orden de alejamiento, ya en ese momento, dependiendo de las circunstancias, no solamente es de alejamiento, sino que evidentemente si esa persona pues tiene hijos o dependiendo pues de sus circunstancias, también las medidas van más allá, es decir, son medidas civiles. Va a haber unas medidas pues relacionadas con las visitas a esos niños, va a haber unas medidas también de índole económica, es decir, esa persona efectivamente va a tener derecho a percibir pues una pensión, si hay niños evidentemente, de alimentos o hacia ella, dependiendo de las circunstancias, ya desde ese mismo momento. ¿Qué ocurre? Ocurre que si esto no pasa a diligencias previas, va a ir ya por juicio rápido. Es decir, si el juez efectivamente ya ve
ya hay unos indicios más que suficientes para que vaya a juicio, ya se va a celebrar. Y ahí sí, el juicio rápido es rapidísimo, como su palabra indica. En la propia mañana. Porque no en la mañana, pero los próximos días. ¿Por qué no se puede celebrar en la mañana? Pues porque como aquí no hay que olvidarse que hay tres partes. Está la defensa, está la acusación, está el fiscal. Entonces tiene que haber unos días, aunque sean muy poquitos, para que la abogada de la denunciante pueda presentar su escrito de acusación. El abogado que defiende a la otra parte su escrito de defensa y el Ministerio Fiscal, pues si acusa, su escrito de acusación también. Entonces podemos estar hablando aproximadamente pues de una semana, a veces ni eso. Ese juicio rápido ya se va a celebrar en el juzgado de lo penal, es decir, aquí en los juzgados de Ferrol contamos con un juzgado específico de violencia doméstica donde se celebra lo que decimos todas estas declaraciones o esas pruebas posteriores si todavía no va por juicio rápido, ¿vale? Pero una vez que ya pasa a juicio rápido, sea de modo inmediato o sea a posteriori, porque hay que hacer pues todavía, porque se ha transformado en diligencias previas, pues ahí sí, ahí ya pasaría al juzgado de lo penal y el juez que dicta la sentencia ya evidentemente es el del juzgado de lo penal. Muy bien, Mar, se nos ha pasado el tiempo enseguida y estamos ya en el último minuto. Una pregunta muy breve que creo que muchos telespectadores se harán por casos que ocurren. A veces la sentencia no es muy grande, es menos de 2 años, con lo cual esa persona pues no llega a entrar en la cárcel. Pero consecuencias de que se rompa, si puedes brevemente, de que se rompa la orden de alejamiento. Sí, evidentemente ahí la persona y tiene que tener muy claro, y la víctima también lo tiene que tener muy claro, ¿no? Que una orden de alejamiento es verdad que se puede no cumplir, pero hay que tener claro que si se incumple estamos ya hablando de otro delito, ¿vale? Y entonces esa persona, sí, y ya el último inciso, la justicia es gratuita. La justicia, el turno de violencia para todas las mujeres, ¿vale? A diferencia del turno de oficio, que depende de, efectivamente, y eso también pues hay que dejarlo claro, efectivamente. Pues Mar, yo creo que nos ha quedado a todos clarísimo, tenemos más que agradecerte tu presencia aquí. Nada, gracias a vosotros, de verdad. Gracias. Gracias. Bien, amigos, esperemos que le haya salido, que haya sido ilustrativo este programa, como siempre intentamos en todos los programas que hacemos. Y bueno, pues un poco ha sido nuestro, digamos, contribución a ese Día Internacional contra la Violencia de Género que se celebró la semana pasada. Nos vemos pues el próximo viernes aquí en Televisión de Ferrol, en La Abogada Responde.